sábado. ¿Mm? Ya prácticamente casi la quincena de este mes de enero, que ha comenzado rápidamente. Amén. Saludamos a todos los que están en sintonía, nuestra hermana Mónica Núñez, nuestro hermano Pablo Núñez también, nuestro hermano Matías Alejandro González, Dios les bendiga, Erito Leal, Manuel Cárdenas y nuestra amiga Sara Beltrán. Amén. Esperando que ya se haya recuperado. Amén. Con la ayuda de nuestro Dios. Que esté bien. Ahí me escribe si quiere, Sarita, para saber si está bien. Salud. Y a todos los que hoy sintonizarán el programa a través del día y lo compartirán con muchos. Amén. Nuestro programa Conversando las Escrituras en el nombre del Señor Jesús tiene el único objetivo de presentar a Jesucristo como la puerta de escape. Amén. Amén. Dios le bendiga. Ahora, acérquese al Señor. Dice la Escritura que Él, hermanos amados, dice que el que viene a Él no lo echa afuera. Amén. Dios no rechaza a nadie. Dios quiere la salvación para el hombre y por eso la ideó y la llevó a cabo en la cruz. Y hoy día la puerta está abierta para que todo aquel que en Él cree, como dice el libro de Juan, capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén. No se pierda. Y no solamente que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Eso quiere decir vida eterna, ¿no? Esta vida puede ser 30, 40, 50 años, 60, 80, 90, a lo mejor 100 años. Pero se acaba. Lo que dice el libro de Isaías. Que el hombre es como la hierba. O como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó. Sí, ciertamente el hombre es verdad. Meditando bien, sí. Dios siempre tiene razón en sus conceptos. Dios aplica los conceptos al hombre y también, hermanos amados, a esta creación, porque Él la creó. Entonces Él sabe cómo llamar a cada uno de nosotros. ¿Amén? Y ciertamente somos la flor. Porque cuando la flor de la hierba crece, hermano, se muestra en un principio, ¿cierto? Así hermosa, resplandeciente, pero se secó la hierba y la flor se cayó. Es como dice el libro de Eclesiastés, que es muy bueno, amén. Los que vivimos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Y un día llegaremos a ese punto final. Hay muchos que se quitan la vida, que se adelantan, hermanos amados, a los propósitos de Dios y lamentablemente ya no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque ellos precipitadamente atentan contra su vida, no esperando en Dios. Y hoy día en medio de esta sociedad perversa, pecaminosa, porque pero hoy estamos viviendo en medio de una sociedad totalmente perversa, donde el amor, hermanos amados, de muchos se está enfriando. La versión antigua dice resfriando. Para muchos es difícil vivir hoy día. Y es porque no saben vivir. Porque ciertamente su soberbia, su orgullo, su vanidad, está primero que lo que Dios pueda decir o determinar para favorecerles. Por eso que por ahí Santiago le dice a la iglesia, pedís y pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay muchos que piden vida, pero la vida hay que vivirla en Dios. Si usted no vive la vida en Dios, nunca ha vivido. Es como dijo Eclesiastés, un abortivo es mejor que usted. Si no la ha vivido en Dios. Si la ha vivido en Dios,
regocíjese, alégrese. Eso es lo que expresa Salomón en el libro de Eclesiastés, que la vida del hombre natural es un constante perseguir el viento, querer alcanzar, 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 logro. Y es lo que la filosofía de los hombres hoy día ha insertado, más que insertar, hermanos, quiere confirmar el pensamiento demoníaco que ocurrió en el huerto del Edén cuando Satanás le dijo a la mujer que no iba a morir. Y además de que no iba a morir, le mintió diciéndole que iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si Dios no te da claridad para saber lo que es bueno para ti, no tienes claridad. El mundo no te puede decir a ti lo que es bueno y lo que es malo, porque el mundo está tan ciego como tú. Pero la palabra del Señor, por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. ¿Ah? Entonces, Dios bendiga a mi hermana Laura Sáez de Semillero. Dios le bendiga, hermana Laura. Tanto tiempo que no la teníamos por estos lados. Amén. Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia. Entonces, si Dios no te da claridad conforme a la vida, no, tenemos un concepto muy vago de la vida. Concepto que hemos adoptado de nuestros padres, y esto lo hemos heredado, de una filosofía griega, que tenemos una convicción del mundo en redondo. Nacemos, vivimos y morimos, y después no hay nada más allá de la muerte, según el hombre, el pensamiento natural. Pero la Escritura nos enseña otra cosa. Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le creo a Jesús, yo no le creo al hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo como carne y su corazón se aparta del Señor. Entonces, hermanos amados, debemos saber lo que es la vida. Nosotros tenemos un concepto humanamente errado de lo que es la vida. El pensamiento filosófico que han abrazado muchos pensamientos de los tiempos antiguos está arraigado en el corazón. Vuelvo a decir, la mentira que Satanás propagó en el huerto diciendo que el hombre sería como Dios y además de eso no iba a morir, fue una mentira porque miren, ayer ¿cuántos murieron? Hoy ¿cuántos murieron? Otros están al borde de la muerte. Otros morirán hoy día, mañana, pasado. ¿Era mentira lo que el diablo dijo? Mentira, pues, ¿ve? Ahí tiene usted para comprobar que eso era una gran mentira y una gran falsa. Por eso que Jesús se refirió a él como el padre de mentiras. Cuando de lo suyo habla, porque es mentiroso. Amén. Aquí está la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor después de esta introducción. Hermanos amados, hoy día en un horario un poquito más tarde. Presto que, bueno, me quedé en casita por hoy. Tenía libre mi trabajo. Así que vamos a aprovechar y de redimir el tiempo, hermanos, para hablar un poco de la Escritura. Vamos avanzando por el capítulo 17 de 16. Terminamos el día de anteayer, ayer no hubo programa. Hoy día sí lo tenemos aquí. Hoy día hay culto también en el lugar de Cerro Navia y en los diferentes lugares. No tengo las direcciones de los otros lugares para darlas. Pero hoy día tenemos en el pasaje este 14:57 a las 19:30 horas. Tenemos ahí, hermanos, culto a nuestro Dios. Vaya, hágase el tiempo. Así como Dios se hizo el tiempo para usted hágase el tiempo para Dios. Porque el propósito de la muerte del Señor Jesucristo es muy grande, hermano. Si usted supiera. Esto es lo que Jesús le dijo a la mujer ahí en el pozo. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Esa agua que usted está buscando para saciar su sed, porque usted ha buscado en el trago, en la fiesta, en la droga, en el sexo, en todas las cosas terrenales. Así como Salomón buscó en todas esas cosas y no lo niega, lo escribe ahí. En la riqueza, en los bienes. Pero en ninguna de esas cosas Salomón encontró el bien del hombre en esta tierra, como dijo, lo determinó de esa manera. ¿Cuál será el bien del hombre en esta tierra? Para que yo sea completamente feliz. La única manera de ser feliz es tener a Cristo en el corazón, en el alma, en nuestro ser.
Por eso que Jesús le dijo a los discípulos, separado de mí, nada podéis hacer. Podemos inventarnos la felicidad, ¿sí? A través de las cosas ficticias. Pero ¿cuánto dura? Mire, antes de pasar a la palabra, ¿cuántos esperaron en el año nuevo? Se arreglaron, hicieron asado, ¿verdad? Este año va a ser mejor. La pregunta es, ¿ha sido mejor? Usted dígalo. Dígalo si el significado, el cambio del papel, del calendario, del número, le ha significado a usted un cambio. Júzguese usted mismo. Yo no voy a juzgar a nadie. No soy juez de nadie. Solamente estoy para exponer la palabra del Señor. Amén. Juzgue usted si el cambio de año le significó un cambio a su vida. Amén. Bien, capítulo 17 del libro de Hechos. Bueno, aquí habla de Pablo, ¿cierto? En el capítulo 16, donde vemos el relato del carcelero de Filipo. Termina con el verso 40, dice: entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Se había cumplido en parte la misión, ¿cierto? Filipo, ya había una iglesia sentada ahí, entre el carcelero de Filipo y Lidia, y los familiares del carcelero de Filipo ya conformaron una iglesia. Amén. Iglesia significa los llamados afuera. Amén. Ya estaba un grupo de creyentes ahí, de los que creyeron, ¿verdad? Y Pablo se fue de aquella región, ¿verdad? Y siguió camino por el viaje misionero que Pablo tenía que llevar a cabo, para lo cual fue llamado. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Yo me preguntaba ayer, decía, ¿por qué en todos los lugares ya lejos de la frontera de Israel habían sinagogas? ¿Por qué habían sinagogas? Dos razones. Punto uno, que los judíos fueron esparcidos, ¿verdad? Cuando los imperios tomaban, ¿cierto?, a los pueblos, a las naciones, los esparcían. ¿Para qué? Para que no se unieran, ¿verdad?, y combatieran contra ellos. Esa era una de las prácticas inteligentes que tenían los gobiernos. Amén. Porque una casa dividida contra sí no permanece. Entonces los sacaban de los pueblos, los apartaban de la familia, ¿cierto? Pero aún así eso me llamaba la atención, que estos judíos, estos hebreos, aún así construían sus sinagogas en otros lugares. ¿Y para qué? Para reunirse. ¿Amén? O sea, había una necesidad, ¿verdad?, de parte de ellos hacia Dios, ¿verdad?, que la supliera ahí. Entonces aquí Pablo llega, dice, y había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, discutiendo con ellos, de 3 días sábado, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase en los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Dos cosas también fundamentales aquí. Los judíos o los hebreos tenían la impresión, bíblicamente, por no leer, que el Cristo, el Mesías, iba a ser un rey semejante a David, que iba a entrar, ¿cierto?, por la ciudad con un ejército, ¿verdad?, en un caballo, ¿verdad?, e iba a libertar del cautiverio a los hebreos. Pero vieron entrando a Cristo, manso y humilde, montado en un asno. Entonces era totalmente contrario a lo que ellos pensaban. Por eso que también Cristo fue desechado, porque las enseñanzas de Cristo, en el pensamiento que ellos tenían con respecto a aquello, por no escudriñar en profundidad la Escritura, chocaba con lo de ellos. Era una locura que el rey, el Mesías, entrara primeramente en un asno, segundo sin armamento, tercero sin ejército, porque Cristo entró solo. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys Núñez. Cristo entró solo. Entonces para ellos es una locura. Por eso que aquí Pablo dice de que él declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Y por qué era necesario? Porque Cristo venía a pagar el pecado. Y cuando hay pecado hay castigo.
Y el castigo es infringido. Buenos días, hijo. El castigo es infringido para sancionar al pecado. Entonces, para ellos, hermanos amados, era una locura. Locura. Y por eso que cuando Cristo estaba en la cruz, ellos se burlaban. Si eres el Hijo de Dios, sálvate. A otro salvó, no puede salvarse. Bájate de la cruz y te vamos a creer. Pero parece que se habían saltado el libro de Isaías, ¿ah? Donde expone el sufrimiento del Cristo. Nosotros lo tenemos hoy día como el Isaías 53, o el Salmo de David, el Salmo 22, donde expone los sufrimientos de Cristo por el pecado, porque Cristo murió por el pecado, no solamente de los hebreos, sino por el pecado de toda la humanidad. O sea, por usted, por mí y por todos mis compañeros, como decía un juego antiguo. Amén. Eso es lo que Cristo hizo. Entonces, Pablo declaraba y exponía que era necesario que esto sucediera, porque ellos decían, bueno, pero ¿cómo ese va a ser el Cristo si murió crucificado? Hoy día no lo tenemos. Ciertamente físicamente no lo tenía. Cristo había resucitado y había ascendido al cielo. Hoy día estaba en espíritu dentro de los corazones y de las almas de los creyentes. Entonces Cristo no se veía, pero sí seguían viendo sus obras. Las sanidades, los prodigios, las señales, se seguían viendo. Entonces Pablo discutía con los judíos, ¿verdad? Que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque tenía que pagar el precio del pecado. Lo tenía que pagar. Y gloria al Señor por ello, gloria a Dios por Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Y hoy día tenemos esta posibilidad, ¿cierto?, de acercarnos confiadamente, como dice el mismo apóstol Pablo, hasta el trono de su gracia, para alcanzar, ¿qué cosa? El socorro, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, cuando estamos en la lucha. Podemos acercarnos y derramar nuestra alma delante de Dios, cerrar la puerta de nuestro cuarto, derramar nuestras lágrimas, derramar nuestra necesidad. ¿Sabe lo que hace hoy día? La gente se reprime. Va al psicólogo, el psicólogo le da pastilla, o va al psiquiatra, el psiquiatra le da pastilla y lo mantiene dormido. Entonces reprime. Y mire lo que dijo Cristo: venir a mí todo el que está trabajado, todo el que está cargado, que yo haré descansar. ¿Entenderá Dios mi sufrimiento? Claro que lo entiende, pues si Él pasó como hombre por esta tierra. Ya Él vivió lo que usted ha vivido. Fue despreciado, fue vituperiado, fue escupido, fue latigado. Sintió sed, sintió hambre. Lo único que Cristo no conoció fue el pecado. Porque dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es lo único que Cristo no conoció. Pero su necesidad, sí, Cristo la conoce. Por eso le invita a venir. Le invita a venir para hacerle descansar, porque es lo que el Señor quiere, hacerle descansar. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo se haré descansar. Luego dice, y algunos creyeron, algunos de ellos creyeron. Lo que pasa hoy día, cuando uno expone el Evangelio, algunos creen, otros no creen. Dice, y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. ¿Ve? Eran más los griegos los que creían. Y dice, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. O sea, los gentiles estaban entrando en masa a la salvación. Los que no eran hebreos estaban entrando en masa a la salvación. Ahí hay agua caliente. Entonces los judíos que no creían, escuche, mire la envidia, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Esto es lo que me agrada. Esto es lo que me agrada. Como estos hombres no quiere salir. Dios le bendiga. Mi nieto. Esto es lo que me agrada, hermanos amados. En la persecución de la iglesia, mire lo que declaró esta gente. Me conmueve, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Y por qué? ¿Por qué habla de un trastorno? Una locura. Como a Pablo le dijeron, la mucha letra te tiene loco. Como también tildaron a Cristo de loco. ¿Sí? Pues las mismas tildaron de loco. Porque la filosofía de aquellos entonces, ¿qué entendía? ¿O qué pensaba el hombre? ¿Cómo pensaba el hombre?
Nacemos, vivimos y morimos. Y por eso que muchos dicen, tomemos nomás, y total, pasémosla bien, si después de esta vida no hay otra. Ese es un pensamiento filosófico. Entonces era una locura poner la mejilla a aquel que le pegaba en una mejilla, colocar la otra. Era una locura perdonar al enemigo, al ofensor. Era una locura, hermanos, cuando te obligaban a llevar una milla, llevarle dos. Los discípulos jamás se levantaron contra los sacerdotes en rebelión, soportaron el castigo. Por eso que la religión se diferencia a la iglesia. Por ejemplo, la religión musulmana, ellos matan por Dios. Y no solamente la musulmana, porque la católica igual, el tiempo de la persecución, ¿cuánto es el tiempo de la cruzadas, el tiempo de la reforma? Hubo una gran persecución, muerte, al igual que acá, porque la religión mata por Dios. Pero el cristiano es capaz de morir por Dios, por su fe. No levanta la mano para defenderse, porque sabe que el que lo defiende es Dios. Entonces para ellos es una locura. Una actitud así es una locura. Perdonar al ofensor después que le ha hecho tanto daño es una locura. Sí, es una locura total. Y por eso dice que los que trastornan al mundo entero también han venido acá. A los cuales, dice, Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey, Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero tenía fianza Jasón y los demás lo soltaron. ¿A quién querían? A Pablo y a Silas. Estos que llevaban, ¿cierto?, la predicación del Evangelio, estos querían tomarlos presos para apagar esta fe. Pero era imposible. Era imposible. Leímos hace tiempo atrás, ¿cierto?, el consejo de Gamaliel a los hebreos diciendo, si esta obra es de Dios, cuidado, no sea cosa que estemos peleando contra Dios. Y ciertamente la obra de Dios siempre va a prevalecer, porque Dios es Dios. Y Él la va a hacer prevalecer, ¿por qué? Por amor a los demás, por amor a usted que todavía no entrega su vida a Jesucristo. Que todavía no ha entendido el propósito de Cristo en la cruz. Que todavía no entiende que Cristo quiere darle vida eterna. Quiere darle bien, pero no en esta tierra. Porque aquí, producto del pecado, esto está todo contaminado. Y por eso que Jesús le dijo, en el mundo tendréis aflicción. A la iglesia le advierte. Dios bendiga a nuestra hermana Jacinta Fernández. Le advierte, en el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, volvemos a lo que el rey Salomón dice, ¿cuál es el bien del hombre en esta tierra? Yo quiero saber cuál es el bien del hombre en esta tierra. Porque ciertamente dice, hice construcciones, me di al vino, le puso, como decimos vulgarmente aquí en Chile, le puso bueno con el copete. Contrató humoristas, porque quiso ver si en la risa estaba lo que él necesitaba. Tuvo 1000 mujeres, quiso ver también si en el placer sexual también estaba lo que él buscaba. Tampoco lo encontró. En el mucho tener tampoco lo encontró. Entonces, ¿cuál es el bien del hombre en esta tierra? Un día vino un hombre a esta tierra y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el bien del hombre en esta tierra? ¿Por qué el evangelio tiene que ser predicado con vehemencia, con violencia, como dice el Señor? Los valientes solamente, o los violentos, arrebatan el reino. Los que hemos creído a Jesucristo debemos ser vehementes para anunciar el evangelio. Y aunque muchas veces parezcamos molestos, sí, para muchos somos molestos porque le decimos, pero se van por otro camino. Véngase por este camino. No, pero se van por el otro camino. Como digo, son como un mulo sin entendimiento. Son porfiados. Y cuando les viene el mal, recapacitan un momento.
Pero luego que pasan del mal, vuelven a lo mismo. Pasó el dolor. Es como el borracho. El borracho va, se emborracha, pelea con los amigos le pegan, lo dejan todo moreteado. Y después vuelve a lo mismo. Porque cuando se le pasa los moretones, se le pasa el dolor. Dice el libro de Proverbios, lo volveré a buscar, no me dolió. Ya no me duele, ya pasó el dolor. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Amén. Sí. Dios quiere que usted venga y salve su alma. Ese era el propósito de los discípulos. Entregar el evangelio, entregar, hermanos amados, a Cristo, a las multitudes, a decirle que solamente en Jesucristo hay perdón de pecado. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. No pudieron apresar a los apóstoles, a Pablo ni a Sila. Pero aunque lo hubieran apresado, escuche bien, Pablo, Sila y todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos muy claro nuestra convicción. Sí, y que tenemos que llegar al final de la meta. Nosotros no hacemos obras para salvarnos. Y esto quiero que lo entienda bien. No hacemos obras para salvarnos porque nosotros somos salvos por Cristo, no por las obras. Gloria al Señor, aleluya. Sí, regocíjese. Yo me regocijo en el Señor por este entendimiento. Yo me regocijo en Dios por poder entender la grandeza de su poder, por mirar mi bajeza, porque yo no era mejor que usted, ni usted mejor que yo. Pero aún así, el amor de Dios se manifestó a nuestra vida. Hasta aquí vamos a quedar. Hoy, Díaz dice, pero tenía la fianza de Jason y los demás lo soltaron. Porque ellos querían a Pablo y a Sila. Eso era lo que alborotaban. Eso eran peligrosos. Como dijeron de Jesús, que ahora iba a ser más peligroso muerto que vivo. Y así fue. Porque cuando Cristo resucitó, tuvieron que inventar una mentira, diciendo que los discípulos habían venido por la noche y robaron el cuerpo. Y por eso que la salvación de Dios no queda solamente cuando Cristo, hermanos amados, expira diciendo, consumado es, y entrega el Espíritu. No. Ahí no concluye la obra. No, dice que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó, pero murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La obra de Dios no es incompleta. El rey Salomón dice que lo incompleto no puede ser contado. Y si la obra de Dios fuera incompleta, yo no estaría aquí predicándole el Evangelio, porque es una obra incompleta. Pero la obra de nuestro Dios es completa. Subió al cielo, se sentó y ya no hay más que hacer. No hay más sacrificio. Usted se puede pelar la rodilla caminando de aquí para allá, de allá para acá, sirviendo a sus ídolos. Pero el único sacrificio que cuenta y que es completo es el de Cristo. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Amén. Damos gracias a Dios. El lunes nuevamente estamos en nuestro programa Conversando la Escritura. Comparte el programa. Si le llega por WhatsApp, amén, compártalo. No pierda cuidado, comparta a sus amigos, comparta a sus vecinos, a sus hermanos. Sí, vamos a ella. Amén. Así que Dios le bendiga, hermanos amados, en este día.